Cindy, muchísimas gracias. Vamos a compartir la parte de la presentación que aún está viva y lo otro lo vamos a ir compartiendo sobre la marcha, que igual pues es relativamente poco, porque la idea también es pues por esa línea más ver documentos tales que propiamente una, una presentación. Ok, bueno, vamos a hablar un tema, ya estamos llegando a los últimos temitas propiamente del curso de apologética y el tema de hoy es muy importante, ha sido un tema que ha sido un eje transversal dentro de dentro de todo el curso, dentro de la parte de argumentación, dentro de la parte de respuestas y demás, pero hoy vamos a ver una pequeña introducción sobre este par de términos, patrística y patrología. Pues se puede ver la presentación, ¿verdad? No hay ningún inconveniente y todo se escucha bien. Exacto. Ok. Vean qué interesante esto que con lo que voy a iniciar, que es una cita bíblica. Vamos a arrancar de la Biblia. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Ya hablamos en su momento sobre el tema de las tradiciones y la tradición con T mayúscula, que pues normalmente se transforma en algunos textos bíblicos, claramente no católicos, la palabra tradición o tradiciones con doctrina, enseñanzas y demás, pero recordemos, y de esto partimos, que la palabra fundamental en este caso, del texto más cercano es justamente paradosis en griego, que es justamente tradiciones. Entonces vean qué interesante, cómo dice que reciban, manténganse firmes y conserven las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Vamos a hablar un momento sobre estos temas de patrología y patrística, pero vamos a arrancar por el por qué es necesario hablar de esto y cuál es la importancia que tiene de esto. Vamos a intentar sacarlo, por decirlo de alguna manera, intentar de justamente la palabra. Vamos a agarrar un punto de partida. ¿Cuál es este punto de partida? Bueno, la primera cita bíblica es justamente la que acabamos de leer, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Que bueno, vuelvo a reafirmar palabras importantes aquí. Son tradiciones, pero aparte de tradiciones, estamos hablando de viva voz o por carta. Esto es importante. Tradiciones y sobre todo esta segunda parte que han sido recibidas por carta y también han sido recibidas por viva voz. Esto de por ahí arrancamos. La segunda cita bíblica que quiero compartirles de las muchas que hay en la escritura es Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3. Y ojo, ¿quién escribió Tesalonicenses y quién escribió Corintios? A ver, una pequeña refrescadita. ¿A quién le atribuimos estos textos? A San Pablo. Exacto, Carlos. Gracias, Marco. Bien, exacto. Y otra pregunta muy importante y muy necesaria. ¿Conoció Pablo a Cristo cuando él, antes de su pasión y resurrección? Supuestamente no. Supuestamente no. Casi que podría afirmar que diríamos que no. Pero bueno, siempre vamos a guardar, como dice Saskia, lo que llamamos la duda razonable. Pero si Pablo en ningún momento tuvo contacto con Jesús, no lo conoció, en este caso no se habla de un compartir previo a la resurrección, pero vean cómo entonces Jesús habla de tradiciones, perdón, Pablo habla de tradiciones y habla de viva voz y carta. Entonces, partiendo de lo que decíamos, de que justamente Pablo, ok, no conoció a Jesús, no lo escuchó hablar. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3? Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Ok, otra nueva pregunta en torno a la figura de San Pablo. Bueno, ¿saben a qué se dedicaba San Pablo antes de convertirse? Hay dos respuestas válidas, la respuesta de en qué se ganaba la vida y la respuesta de obviamente a nivel de judaísmo. Era seguidor fariseo, del ¿no? judaísmo y perseguía a los cristianos. Ok, exactamente, como dice Saskia y como dice Carlitos, era fariseo, él era conocedor de la escritura y aparte de eso, pues obviamente por esencia persigue a los cristianos. Entonces,
Consulta, ¿un fariseo conocía o desconocía la Tanaj? Recordemos que el Tanaj es el nombre judaico que se le da a todos los libros del Antiguo Testamento, o sea que obviamente la Biblia judaica. ¿Lo conocía o no la conocía? ¿Creen que Pablo conocía la escritura, el Tanaj? Sumamente, sí. Sí, ellos estudian muchísimo para conocer. Y eran los únicos que lo conocían, más bien. Exactamente, el fariseo por default era muy dado al conocimiento de la escritura, porque recordemos que, bueno, producto de toda la experiencia del destierro de Babilonia, ellos al no tener culto propiamente en el templo, ellos se sostienen a través justamente de la sinagoga. Vean qué curioso es este tema, ¿verdad? O sea, cómo digamos, Babilonia en todo lo que representa, para mal, digamos, en muchas circunstancias, inclusive, bueno, ya vimos el curso en apologética, que la iglesia era pues justamente, le dicen, hasta la ramera de Babilonia. Vean que en Babilonia pues se deja de vivir el culto del sacrificio y se hace un enfoque muy fuerte en función a la doctrina, a lo que es la Sagrada Escritura. Vean qué importante y qué difícil, o dentro de un ambiente simbólico, esto ya es como un sabroso entremés, como decían en las series de Chespirito. Vean cómo de Babilonia, con todo el contexto negativo bíblico que hay, se vive la escritura sin entrar en el sacrificio. Entonces, qué fuerte es para nosotros o para los hermanos a veces que no comparten, por ejemplo, la doctrina de la Eucaristía, darse cuenta de que viven de la escritura, pero no participan del sacrificio. Y entonces resulta ser más babilónico, por decirlo de alguna manera, esta forma de vida de la fe que propiamente la nuestra, quien es que nos lo ataca, porque nosotros, ok, claramente vivimos de la escritura, pero también y unido y afirmado en la escritura, pues claramente participamos del sacrificio, que es justamente la Eucaristía, que es fiesta, que es don, pero sobre todo que es sacrificio también, y no podemos olvidarnos de esa doble dimensión. Entonces, ¿a qué estoy haciendo toda esta relación y por qué hablo justamente de esta cita bíblica? Claramente, como ya lo han dicho ustedes, Pablo conocía la Sagrada Escritura. Pablo era fariseo. Recordemos que para ser fariseo había que tener un conocimiento muy vasto del texto sagrado y de las prácticas que se decía se extraían del texto sagrado, empezando por los 613 mandamientos, que partiendo de los 10 que ya existían, digamos, en la tradición, por todo lo que recibió Moisés de Dios en el monte Sinaí, de ahí fueron extrayendo un montón de mandamientos hasta completar el número de 613. Entonces, claramente, Pablo conocía verdaderamente la escritura. Ahora, vean lo que dice en 1 Corintios 15:3, que él les transmite lo que recibió de que Cristo fue sacrificio por nuestros pecados según la escritura. Es decir, recibe una explicación de la Sagrada Escritura que a la luz del Espíritu Santo y obviamente pues la avidez y la recta doctrina que ha recibido, entonces deja de lado esas ideas erróneas donde encontraba y donde veía un Mesías en gloria, un jefe militar y digamos, la mentalidad judaica en función del Mesías. ¿Para qué? Para asumir la mentalidad cristiana en el entendido de que Jesús era el Mesías y que muere por nuestros pecados. Entonces, la escritura existía y Pablo la conocía y la conocía muy bien, pero la explicación en torno a lo que la escritura llegaba y reflejaba a Jesús, prefiguraba lo que Jesús iba a hacer, pues evidentemente ya ahí viene de otra fuente diferente. Obviamente también partimos de la experiencia del Espíritu Santo, pero dice que transmite lo que recibió. ¿Y de quién lo recibió? De aquellos primeros cristianos que tienen contacto con él después de su conversión y entonces leen la escritura y de ahí pues empieza Pablo a tener esa noción de la presencia de Cristo dentro de la escritura y que él es el Mesías. Muy a diferencia, por ejemplo, del caso de Felipe con el eunuco, que el eunuco leía, pero él no entendía absolutamente nada. Y justamente viene esa conversión tan bella que dice, pero ¿entiendes lo que lee? Le dice Felipe, le dice el eunuco, ¿y cómo entender si nadie me explica que el parte es de cero? Pues bueno, Pablo,
contenía una noción judaica muy arraigada que, fruto del Espíritu Santo y en la transmisión de la iglesia, él logra entender el significado de la palabra y de esa manera, pues, empieza pues, justamente su evangelización en torno a la figura de Cristo. Y otro tema, además de cultura general, unido al tema del fariseísmo, Pablo se ganaba la vida haciendo tiendas, él era un tendero. Entonces, esa era, pues, justamente su profesión en la que se ganaba la vida. Él se dedicaba a construir tiendas. Entonces, y el tercer texto, que es un texto que creo que ya conocimos y los hemos visto, creo que la mayoría de estos textos los hemos encontrado antes en la formación cuando veíamos el tema de sola escritura y demás, pues decía justamente Juan en el capítulo 21, versículo 25, y también lo hace algunos versículos antes en el capítulo 20, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Entonces, partiendo de estos tres elementos y como lo veíamos en el tema de la sola escritura, nosotros entendemos que es cierto, la Biblia se nos ha dado que es palabra de Dios, que es una fuente en la que Dios se revela al hombre, pero ella en sí misma se vuelve incompleta si no es capaz de llevar un hilo de alguien que nos la logre explicar. Pero ojo, teniendo siempre el cuidado y la consideración de que esa explicación sea movida por el Espíritu Santo y que busque verdaderamente la salvación la visualización justamente de Dios y sus promesas en medio de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, viendo lo gráfico, lo podemos ver de esta manera, ok, toda esa manifestación de Dios, todo ese encuentro o ese paso que da Dios de encontrarse con su creación y convertirlo en hijos, es lo que conocemos como la revelación. Dios se revela al hombre, Dios se muestra al hombre. Inicialmente, por elementos naturales, por esa es la creación, de hecho se dice el salmista, la creación me habla del Padre, me habla del Creador, evidentemente. Y dentro de la experiencia de razón fe, que también es importante, nos damos cuenta de que todo el sistema, todo lo que es el mundo, el sistema solar, todo lo creado, no puede salir de la nada. ¿Por qué? Porque sabemos que para que una obra sea perfecta y sea verdaderamente estabilizada, es necesario que una inteligencia superior pues la desarrolle. Y dicho de otra forma también, por decirlo de algún modo, es a través de la creación en la que podemos determinar la inteligencia del creador. Como un reloj es creado y tenemos fe en lo que el reloj dice porque confiamos en la inteligencia propiamente de aquel que lo desarrolló. De la misma manera, ¿cómo no confiar de aquello que nos rodea, de aquello que está a nuestro alrededor, si no podemos confiar y si eso no nos lleva al conocimiento de esa inteligencia superior que fue capaz de crear todo esto? Entonces, partiendo de lo que es justamente la creación y después cómo Dios poco a poco y progresivamente, como lo encontramos desde el Antiguo Testamento, se va introduciendo en la vida del hombre desde los primeros padres hasta llegar a Abraham y demás, pues él se ha ido manifestando, entonces de ahí se va desarrollando toda una historia y todo un momento de encuentro con el Señor, que donde lo encontramos básicamente. En primer lugar, en la Sagrada Escritura. Evidentemente, la Sagrada Escritura, todo ese compendio de estos 73 libros que hemos recibido a lo largo de todas las décadas y que fue definido por la Iglesia Católica como libros inspirados y que nos dan el mensaje de salvación, pues claramente nos muestra el accionar de Dios. Pero de hecho, vean la columna, vean la imagen. O sea, ¿qué creen que puede pasar ahorita con la revelación si solo está sostenida por la Sagrada Escritura? Es muy probable que la revelación de Dios se distorsione, se caiga. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuántas cosas nocivas, cuántas matanzas, cuántas prácticas casi que pecaminosas se han querido justificar a través de la Sagrada Escritura? Muchísimas. ¿Por qué? Porque claramente la Escritura, si bien es cierto,
nos da esa manifestación de Dios, nos revela o nos enseña o nos permite determinar cuál ha sido el trabajo que Dios ha hecho en el mundo, se ve incompleta sin aquella tradición que es capaz de, ahora sí, a la luz del Espíritu Santo, explicar todo lo que el Señor ha hecho y hace por cada uno de nosotros. Y el ejemplo claro es la cita bíblica que anteriormente veíamos de San Pablo. Pablo conocía la Sagrada Escritura. Pablo sabía los textos proféticos. Pablo manejaba de memoria prácticamente la ley, el Pentateuco, todo lo sabía él. Pero a pesar de ese conocimiento, él no era capaz de determinar y de poder aceptar que Cristo era el Mesías. Por consecuente, entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? En el momento de su conversión, se acerca a la comunidad que, movida por el Espíritu Santo, le permite comprender que todo aquello que veía como sombras en la antigua alianza, pues se concreta y se justifica, pues claramente en la tradición, en la explicación que daban justamente los apóstoles. Y ahí sí logra salir de esa imagen del Mesías esperado a esa imagen del Mesías que ya redimió a la humanidad y que ahora más bien la esperamos en su segunda venida de gloria, en lo que llamamos la parusía. Entonces sí, ahí ya la revelación con la escritura y con la tradición ya logra sostenerse. Pero hay un tema importante que no podemos dejar de lado. La tradición, como esa interpretación, como esa explicación de lo que es la revelación de Dios, esa amplitud de lo que es justamente la comprensión de la Sagrada Escritura, a veces podemos pensar o podemos llegar a explicaciones erróneas dentro de la vida de la explicación de la palabra. Dentro de la iglesia se han dado muchísimas veces y es lo que conocemos como herejías, cómo se ha tomado ciertos textos y se ha distorsionado para dar mensajes que no son, lo que comúnmente conocíamos en una máxima. Todo texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Entonces vean qué fenómeno podemos indicar ahí, que la revelación está sostenida, pero ante una tradición mal guiada y ante una Sagrada Escritura mal entendida, ese par de columnas se pueden abrir y dejan caer justamente de una manera simbólica la revelación. Por eso utilicé esa figura. Entonces, ¿qué es el elemento que hace falta para que toda esa estructura se sostenga? Para que todo ese contexto ya tenga sentido y sea pues justamente ese mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros, que justamente el Señor funda una iglesia, le da poder, le da la administración y entendiendo que la palabra de Dios no es un texto, no es un libro, es una persona. Jesús es la buena nueva, es el evangelio de Dios, es el evangelio del Padre. La segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarnó, que se hizo hombre y murió por nosotros y a través de su muerte nos da vida y vida en abundancia, pues evidentemente funda una institución, por decirlo de una manera, funda una iglesia y le da el poder de enseñar la doctrina correcta. Y eso es lo que conocemos como el magisterio. Y eso es por qué lo digo, porque como les decía anteriormente, a nivel de la historia de la iglesia, pues han agarrado textos sagrados, les han dado explicaciones, inclusive tomando textos de padres de la iglesia equivocados y al final terminan generando una completa distorsión doctrinal. Entonces, ahí es la iglesia la que, por ese poder que Dios le ha dado de administrar los bienes celestiales, pues evidentemente ahí es donde la iglesia define qué textos son sagrados y qué no, define cuáles son dogmas de fe y cuáles no, define todas esas situaciones que nos dan la certeza de que verdaderamente estamos recibiendo y estamos caminando en la verdadera revelación de Dios. ¿Por qué? Porque como le decía San Pablo, es el deseo de Dios que todo hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Pero cuando todo es verdad, nada es verdad. Entonces Dios en su misericordia y en su conocimiento hace a la iglesia consorte del mensaje recibido y aquella que se encarga de dar la doctrina fiel, la tradición correcta a cada uno
de los miembros que se acercan a la iglesia y quieren encontrarse con el Señor y quieren convertirse en parte del pueblo de Dios. Entonces, de aquí entramos con esta circunstancia de vida. Jesús vive 33 años. Ok, eso es un hecho. Él enseña, él le habla a sus apóstoles, él les explica, les explicó las parábolas y les dijo muchas cosas en privado y demás. Pero en el momento que él tiene que irse, la experiencia pascual que estamos viviendo cuando cerremos la Pascua, ¿qué es lo que hace Jesús? Ok, les conviene que yo me vaya, pero les enviaré al Paráclito, les enviaré el Espíritu de verdad para que hable en nombre de ustedes. Es más, entonces, ¿qué hace? Le envía el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que aquellos que pues compartieron con Jesús, que escucharon sus palabras, que vieron sus obras, que encontraron en él al Mesías esperado, continúen y expandan el mensaje de la buena nueva para toda la humanidad. Pero hay otro detalle importante. Los apóstoles tampoco eran eternos. De hecho, recordemos que el que llegó más lejos fue el apóstol San Juan, que fue muriendo en el año 90 después de Cristo. Todos los demás inclusive fueron muriendo relativamente temprano, años 50, años 60, años 55, años 70. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí o cuál es el problema ahí? Ok, se mueren los apóstoles, aquellos que habían sido pues esos escuchas propiamente de lo que era el mensaje del Señor. Y entonces, ¿qué? Se acaba la tradición, se acaba justamente las enseñanzas. De ninguna manera. Y ahí entra pues otro grupo de seguidores que han asumido el compromiso de conocer a Cristo y de esa manera pues se convierten en continuadores de lo que es el mensaje evangélico y es lo que conocemos también como los padres de la iglesia, aquellos que después de que los apóstoles pues terminan su vida pues terrena, que ya disfrutan de la gloria de Dios, pues se convierten en continuadores de todas las enseñanzas y sobre sus hombros mantienen pues justamente la parte doctrinal. Y es que podemos ver inclusive bíblicamente personajes que sin conocer a Cristo se convierten en continuadores del mensaje evangélico. Tenemos el caso del evangelista Lucas. Lucas no conoció al Señor, lo conoció por la iglesia. De hecho, lo conoció por San Pablo, que lo más maravilloso de todo eso es que San Pablo tampoco, ya como ya lo dijimos, no conoció a Jesús personalmente, pero por el testimonio de la iglesia, Pablo conoce a Jesús y Pablo conoce a Jesús y a través de su testimonio Lucas también lo conoce, al punto de escribir un evangelio. Mismo caso de Marcos. Marcos lo conoce a través de la evangelización de San Pablo y después él se acerca al apóstol Pedro y por el testimonio de Pedro pues Marcos recibe el evangelio e inclusive va más allá y escribe el primer evangelio que conocemos. Lleva a la palabra aquello que había recibido. De hecho, vean qué interesante es esto. Primero, Marcos es evangelizado por la tradición y producto de la conversión que genera justamente esas conversaciones con Pedro y con Pablo, y él empieza a llevar nota del género que conocemos como el evangelio. Entonces, desde ahí podemos darnos cuenta que es cierto, está la Sagrada Escritura como referencia y nos permite conocer a Dios y determinar el plan que Él ha trazado para nuestra salvación. Pero es a través de la evangelización, es a través de la tradición que tiene que ir conjunta con la Sagrada Escritura, en donde podemos verdaderamente conocer a Cristo en su completa plenitud. Entonces, bueno, como les decía, aparece el tema de los padres de la iglesia. Pero entonces vamos a decir, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, nada más un pequeño adicional en el tema de lo que es esta parte de la tradición. Recordemos lo que dice también el documento llamado Dei Verbum, que es que es el documento sobre la Sagrada Revelación, que pues es sacado del Concilio Vaticano II. Dice el último párrafo del numeral número 8 que las enseñanzas de los santos padres testifican la presencia viva de esta tradición, ojo, cuyos tesoros se comunican a la práctica y a la vida de la iglesia creyente y orante. Vean qué importante, creer y orar. Por esta tradición
conoce la iglesia el canon íntegro de los libros sagrados. Y la misma Sagrada Escritura se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa. Ojo, sin tradición, la Biblia no genera el efecto que debería generar en nosotros. ¿Por qué? Porque hay una libre interpretación que a veces puede ser peligrosa, que puede ser nociva. Y de esta forma, Dios, que habló en otro tiempo, habla sin intermisión con la esposa de su Hijo amado y el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo, va induciendo a los creyentes en la verdad entera y hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente. Vean qué interesante el valor justamente de los padres de la iglesia. Ellos testifican la tradición. Entonces, dice el numeral 9 del Dei Verbum. Así pues, la sagrada tradición y la sagrada escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Ok, una no puede caminar sin la otra, porque surgieron ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios. Ojo, qué importante esto. La tradición transmite a los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son los primeros? Los padres de la iglesia. A ellos confiada por Cristo el Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. De donde se sigue que la iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura, su certeza acerca de las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. No podemos decir Biblia, solo Biblia. No podemos decir solo Escritura. ¿Por qué? Porque para que la Escritura tenga sentido, como decía justamente y hacía la referencia anteriormente, él decía justamente el eunuco con Felipe, ¿cómo voy a entender si nadie me la explica? Y bueno, disculpen ahí rápidamente el numeral 10 para que vean la explicación final de la imagen que compartía sobre el magisterio. La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración, de suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que le sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado. Por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Vean qué importante lo que dice en este caso el Concilio Vaticano II y todo lo que habla en la Constitución de Verbum. Es una recomendación, de hecho, les comento, mucho de ese reactivar, porque hubo una época a lo largo de la historia eclesial que la experiencia de los padres de la iglesia se fue como quedando atrás. No se releían, no se volvían a la fuente de esos escritos. En el Concilio Vaticano II, bajo la necesidad de verdaderamente retomar la esencia de los cristianos y muy a pesar de las cosas que en nombre del concilio se han hecho mal dentro de la iglesia, que no responde al espíritu del concilio y no es la esencia de lo que el concilio enseñó,
pues evidentemente el concilio sí nos invita a volver a las fuentes, a volver a esas enseñanzas primitivas que se encargaron de continuar la experiencia viva de la Iglesia de Dios. Porque volvemos a lo anterior. Nadie puede interpretar la Escritura a su propia conveniencia. Y es la Iglesia, e incluso, y en esto sí quiero ser hay que ser enfático, habemos o puede haber predicadores o sacerdotes o demás que inclusive hagan una mala interpretación de algún texto, como se ha dado actualmente, que dicen que los milagros de Jesús no fueron tales, que la multiplicación no existió, que la resurrección de Cristo, llegando al punto más fuerte de lo que es una completa herejía, que la resurrección de Jesús no fue real, que simplemente es que fue tal el amor que tenían los discípulos que mantuvieron su espíritu vivo, que el infierno no existe. Todas esas cosas que usted pueda decir, tiene que contrastarlas contra lo que la Iglesia enseña, contra el catecismo, contra los documentos eclesiales. Y si no está, o si es contrario, no puede tomarse como verdad. El magisterio y la enseñanza, no la figura o no la persona, porque a veces la persona puede enseñar cosas que no son, como lo vamos a ver, o como lo han ido viendo a lo largo de la historia de la Iglesia, como se han dado herejías como el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, y al punto de que inclusive Constantino se bautizó como un obispo arriano, porque fue tal la difusión que tuvo esa herejía dentro de la Iglesia, que inclusive había muchos obispos que eran arrianos. Y bueno, obviamente con la fuerza de la oración, con la firmeza en la doctrina y con la luz del Espíritu Santo, se fue limpiando justamente esa mala, pues esa herejía dentro de la Iglesia. Pero vean, y era lo que decía en este caso, no recuerdo si era San Irineo o San Atanasio, que fue el que le tocó de primera instancia vivir esa herejía. Ok, porque vean lo grave que fue esa situación, al punto de que al haber tanto obispo adscrito al arrianismo, llegó un punto que dijo este padre de la iglesia, reitero, discúlpenme si me equivoco del nombre, no recuerdo si fue Atanasio o fue San Irineo. Bueno, ustedes tienen los templos, pero nosotros, los que nos mantenemos firmes, mantenemos la fe. Al punto ese, porque el tesoro fundamental de la iglesia es la fe y la enseñanza. Y de ella emanan todas las gracias que nosotros recibimos. Entonces, desde ahí es importante siempre tener esa firmeza en la experiencia de la fe. Entonces, como decía anteriormente, ya partiendo de esto, ya nos hablaban de los santos padres, que eran los continuadores propiamente de las enseñanzas de los apóstoles. Son aquellos que se encargan de transmitir y continuar justamente la experiencia cristiana y la predicación. Entonces, se habla de patrología y patrística. Estamos hablando de la ciencia sagrada que se dedica al estudio de los santos padres y su papel en los primeros siglos. Pero esta tiene dos vertientes. Ok, puede ser una explicación. O sea, a veces se le llama genéricamente patrología. Patrología viene de la palabra padres. Ahorita hablaremos un poquito de esto. Pero dentro de la práctica teológica de la patrología hay dos vertientes o dos formas de llevarla, que son justamente la patrología y la patrística. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La patrología se enfoca mucho en la vida y en los escritos de los padres de la iglesia, o sea, como en el contexto histórico, qué fue lo que vivieron, qué fue lo que enfrentaron, y es exactamente, busca una experiencia como más histórica, más literaria del porqué de las cosas. En cambio, la patrística, ¿qué es lo que realiza? Va más hacia su pensamiento teológico, reflexiona sobre la experiencia de Dios que quiere dar justamente este padre de la iglesia, el por qué escribe lo que escribe, en qué se basa para reafirmarlo. Y evidentemente va más a la línea doctrinal y dogmática. Entonces, la gran diferencia. La patrología es ver el texto, ver el contexto en el que se escribió, ver las ideas, la forma en como el padre de la iglesia lo escribe. Hay unos que son en prosa, hay otros que son, digamos, en carta. Por ejemplo, San Justino Mártir y su ¿cómo se llama? Y su diálogo con Tritón, que era un judío. Entonces, ellos empiezan pues a conversar sobre por qué Jesús era el Mesías y por qué no. Entonces también está, por ejemplo, la primera apología de San Justino Mártir, que es escrita al emperador y en donde le explica las verdades de nuestra fe. Entonces va por esa línea. Pero la patrística
ya va hacia ese enfoque teológico, el por qué el padre de la iglesia escribe lo que escribe, en qué se basa y su aportación dentro de todo lo que es el depósito de la fe y la doctrina de la iglesia. Entonces, ¿en qué fuente se basa? Los textos bíblicos de los que él se fundamenta, etcétera, etcétera. Adicionalmente a estas, hay una rama que se llama también literatura cristiana antigua, pero no se considera una disciplina teológica. ¿A qué se refiere con esto de la literatura antigua? Porque obviamente no todos los escritores que fueron, que dijeron, dejaron algún escrito, valga la redundancia, dentro de estos primeros años de la fe, no son considerados padres de la iglesia. Hay muchos textos que, si bien es cierto, pues pueden tener alguna competencia doctrinal, hay otros que pueden tener también algunos errores doctrinales. Entonces, pues de esa línea o partiendo de eso, pues ahí es donde reflexiona mucho, son textos que se pueden tomar en consideración y se pueden servir para reflexión, muy similar, por ejemplo, al tema de los evangelios apócrifos, los evangelios y libros apócrifos que no están dentro del canon bíblico, pero no con eso se quiera decir de que sean completamente heréticos o completamente equivocados, sino que, bueno, hay alguna circunstancia en su entorno que hace que no sean catalogados como completamente inspirados, pero que también nos pueden dar referencias a ciertos, por entre comillas la frase, vacíos que puede haber a nivel de la escritura, como por ejemplo, bueno, a través del Evangelio, protoevangelio de Santiago, nos damos cuenta que, por ejemplo, los papás yo creo que era Santo Tomás, perdón, que los papás de la Virgen María se llamaban San Joaquín y Santa Ana, y cosas por el estilo. Entonces, está la patrología, que se centra en la parte histórica y literaria, la patrística, que es más como el tema doctrinal y teológico, y está la literatura cristiana antigua, que bueno, ella se basa únicamente o ella engloba la totalidad de documentos, sin importar si son propiamente de padres de la iglesia o no necesariamente, pero que están dentro del contexto dentro del contexto temporal en los que se han hablado de padres de la iglesia. Eso por ese lado. Ahora, ¿por qué padres de la iglesia? Se dice que en las primeras experiencias propiamente de la época filosófica, de la parte griega, inclusive dentro de la parte judeocristiana y demás, todo el padre era aquel que enseñaba, o mejor dicho, replanteo la frase porque está mal dicha. Aquel que enseñaba a alguna persona algo, la esencia de la explicación de algo, pues es catalogado como como una filiación padre a hijo en la enseñanza como tal. Se le llamaba padre también a aquellos maestros que enseñaban pues toda la doctrina y todas las cosas a sus alumnos. De ahí justamente viene el nombre de patrología. Patrología viene de pater, que es justamente padres en latín. Por eso se habla de esto. De hecho, voy a buscar un texto en referencia bíblicamente que nos habla justamente de esa esencia de lo que es pues la experiencia espiritual de padres a hijos en la enseñanza. Recomiendo, obviamente, si aquí un poquito, si alguno tiene pues alguna, pues vamos a ser honestos, la Biblia es un poquito cara, pero es muy buena, se llama la Biblia Didache, que es una Biblia hecha por la Conferencia Episcopal Española, y lo bonito que tiene esta escritura es que sus comentarios o los comentarios de los textos sagrados van en función a numerales del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, pues ellos enseñan, digamos, o sacan las enseñanzas de los comentarios bíblicos y los ligan al catecismo de la Iglesia Católica. Entonces nos permite pues tener una experiencia de ¿cómo llamarlo? De eclesial y magisterial en función de la Sagrada Escritura y lo que es la escritura y la parte magisterial y la doctrina de lo que es la tradición, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí no voy a recibir ninguna regalía por ¿cómo se llama? Por hacerle la publicidad,
pero sí, en honestidad les digo que es tal vez no es un texto tan, ¿cómo llamarlo? Una traducción tan cercana como por ejemplo la Biblia de Jerusalén o la Torre de Samat, pero es una traducción bastante bien cuidada, bastante pues, ¿cómo llamarlo? Dulce a la lectura, y como les digo, pues siempre sus comentarios van en relación pues, al catecismo de la Iglesia Católica, lo cual permite un estudio magisterial bastante bueno de lo que es la Sagrada Escritura. Vean lo que dice justamente, y el texto que voy a tomar en referencia en función a esto de los padres, es lo que le dice San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Dice, ahora, bueno, voy a leer desde el 14, perdón. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, porque os quiero como a hijos. Ahora que estáis en Cristo, tendréis 1000 tutores, pero padres no tenéis muchos. Por medio del Evangelio, soy yo quien los ha engendrado para Cristo Jesús. Vean qué bonito lo que dice Pablo, que la enseñanza de la fe genera una paternidad, un cuidado a aquellos. Entonces, nosotros como apologistas, en este caso, o como formadores en cualquier línea de la fe, tenemos un llamado filial a la paternidad, al cuidado de la doctrina de cada uno de ustedes. Ustedes son como nuestros hijos. Vean qué bonito. Y así lo vio desde la iglesia de tiempos primitivos. Por eso llama a estos primeros autores padres de la iglesia. Porque dice que aunque tenga 1000 personas enseñándole, aquellos que te enseñan la doctrina y que te llevan a Cristo, es como si te hubiéramos engendrado. Vean qué lindo cómo lo toma Pablo. Ya después, San Irineo, pues lo dice, cuando una persona recibe la enseñanza de labios de otro, es hijo de aquel que le instruye, y a su vez, este es llamado padre suyo, dice San Irineo, otro de los padres de la iglesia. Y San Clemente de Alejandría dice, las palabras son hijas del alma. Por eso llamamos padres a los que nos han instruido, y todo el que es instruido es, en cuanto a su dependencia, hijo de su maestro. Entonces vean qué bonito y qué importante es esa pues reflexión que hace la iglesia, y por eso le llama padres, justamente padres de la iglesia, a estos primeros autores. ¿Por qué? Porque ellos a la muerte de los apóstoles se encargan de ser continuadores y sostenedores de la doctrina. Entonces, pues por ahí se habla en este tema. Entonces, ok, decimos, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Son llamados padres de la iglesia a los primeros escritos cristianos y a los autores de los primeros escritos cristianos posteriores a los textos canónicos, claramente. Bueno, a veces ni siquiera eso. Hay textos que, por ejemplo, son anteriores, como la Didache, que es un documento muy antiguo que se le llama la enseñanza de los apóstoles, que fue escrito, por ejemplo, se dice que alrededor del año 60, y bueno, por ejemplo, es anterior a los evangelios del Evangelio según San Juan, pero por ciertos criterios, ciertas cosas, no se toma como libro canónico. Entonces, los padres de la iglesia son los autores de los primeros escritos cristianos. Y obviamente partimos de esto. Y estamos hablando porque es muy importante, porque son las primeras referencias de la fe a las cuales nosotros tenemos, en este caso, acceso posterior a lo que es la enseñanza de la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante y por qué es de mucho valor estudiar a los padres de la iglesia y por qué los tenemos en tanta estima? Recordemos que Jesús, y partamos de una esencia lógica, Jesús enseña la doctrina, Jesús nos da el evangelio, se entrega por nosotros, incluso nos deja una ofrenda o una prueba o una actualización, una anámesis, como se dice litúrgicamente, de su sacrificio, que es la Santa Eucaristía. Pero obviamente los tiempos van cambiando, y obviamente también una cosa es hablarle a la comunidad judía que tenía acceso al Antiguo Testamento y que se les podía adoctrinar por esa línea, a, por ejemplo, ya en el momento de la evangelización completa de la humanidad, a personas paganas que no creían en la escritura, que tenían, pues, por ejemplo, inclinaciones a religiones politeístas, o, por ejemplo, el tema de todo lo que era la experiencia romana, que a muchos inclusive se dice que los romanos en sí no eran politeístas, eran monoteístas, porque ellos creían en una deidad superior, pero eso sí que después generaba toda esa, digamos, experiencia de semidioses que tenían pues en lo que llaman el Olimpo. Bueno, recordemos que
que la parte de dioses de los romanos, pues es prácticamente la misma de los griegos, solo que con nombres cambiados. Entonces vean el valor importante de todo esto. Entonces, ¿por qué se vuelve importante el estudio de los padres de la iglesia? Primero, porque ellos diseñaron las estructuras eclesiales. Evidentemente, cuando Jesús muere y Jesús nada más deja, por decirlo de alguna manera, algo firme, que es Pedro. O sea, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él nombra a Pedro como, digamos, Jesús, como el cabecilla de los apóstoles, como ese primer papa. Pero después, conforme va creciendo la iglesia, conforme se va extendiendo, se vuelve necesario que se creen estructuras que permitan que, a pesar de que la iglesia esté extendida por todo el mundo, se logre mantener un concepto de unidad, que muchos criterios de unidad los encontramos y los tenemos en consideración en elementos como la liturgia, porque si bien es cierto, nosotros estemos aquí, estemos en Nicaragua, estemos en Brasil, estemos en Roma o estemos en África, a pesar de tal vez algunas situaciones culturales, la liturgia es la misma, las lecturas que se proclaman son las mismas, las plegarias tienen su misma esencia. Entonces ahí hay un momento de unidad. Entonces, nos permiten esas estructuras como la liturgia, los sacramentales, la esencia del catecumenado y su formación para ser parte de la iglesia, la forma en cómo se diseñan los primeros templos, las bases de catequesis y la predicación, esas primeras, pues lo que se llaman las catequesis mistagógicas, por ejemplo, que eran las que recibían aquellos primeros cristianos conversos en torno a la parte para poder recibir pues lo que era la Eucaristía, las catequesis que recibían aquellos catecúmenos que se preparaban a recibir el bautismo y su posterior introducción dentro de todos los misterios sagrados. Todo eso lo debemos a los padres de la iglesia. Otra cosa que le debemos a los padres de la iglesia, justamente la fijación del canon bíblico. Recordemos que fue como en el año 350 por ahí, donde se fija la lista oficial de libros inspirados, que son 73. Otra parte es justamente, pues, mediante lo que llamamos definiciones conciliares, es decir, en esos momentos donde la iglesia se veía, pues, se veía empezando a introducirse dentro de la vida del creyente, dentro de la vida del mundo. Ok, ¿en qué creemos? ¿Cuál es nuestra creencia? Bueno, pues la iglesia se reúne y empieza a hacer lo que llamamos, lo que son los símbolos de fe. ¿Qué son los símbolos de fe? Son lo que actualmente conocemos como los credos. Credo en Dios, que es, por ejemplo, en nuestra experiencia litúrgica, normalmente manejamos dos, que son el credo de los apóstoles, que es el credo cortito, que decimos normalmente nosotros, o el credo de los concilios, o también llamado niceno-constantinopolitano, que es el famoso credo largo, que es más profundo doctrinalmente en muchas explicaciones. Por ejemplo, ¿qué dice el credo de los apóstoles? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué dice largo? Creo en Jesucristo, único Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero. ¿Por qué? Porque en ese interín, entre ese primer símbolo y ese segundo símbolo, apareció el arrianismo que decía que Cristo no era Dios. Entonces, la iglesia se reúne, la iglesia evalúa y, movido por el Espíritu Santo, define la doctrina. Entonces, ¿qué dice? Dios, Jesús, es de la misma naturaleza del Padre. Es Dios también, solo que es un Dios encarnado. Entonces, por ahí viene el tema de lo que son justamente los símbolos y cómo los padres se convierten también en fieles testigos e intérpretes de lo que es justamente la tradición apostólica. Ellos continúan la enseñanza de los apóstoles. Y evidentemente también ante esas herejías mantienen la fe. Entonces se convierten en consortes y luchadores asiduos para que la doctrina que el Señor enseña, pues justamente no se corrompa. Finalmente también, como les decía anteriormente, los padres de la iglesia les toca enfrentar la inculturización de la fe en contextos paganos muy fuertes, donde había pues cultos de diversa línea, una cantidad de deidades e inclusive al punto de llegar a referencias de prácticas paganas de todo tipo de índole. Y entonces los padres de la iglesia les toca explicarle a esos creyentes que tienen que alejarse de esas prácticas. Entonces,
sostener la fe dentro de ese tema del paganismo. Entonces, vean qué importante la labor y la función que ejercen los padres de la iglesia para, en ese aspecto, pues, mantener firmes las enseñanzas del evangelio y que no se distorsione movida por prácticas del mundo o por concepciones malavidas, digamos, que podemos tener. Porque es claro, ya somos muy dados y esto lo llevamos a una explicación completamente normal. De ahí, si vos estás acostumbrado a mover algo de derecha a izquierda en tu trabajo y cambias de trabajo y te dicen que tienes que moverlo de izquierda a derecha, es muy probablemente que los primeros días, por la costumbre y de donde venís, lo hagas derecha a izquierda hasta que logres corregir eso. Lo mismo pasa con la parte de la fe. Un pagano que viene a la iglesia, una persona no creyente que viene a la iglesia, un hermano de otra denominación que viene a la iglesia, muy probablemente va a traer ideas preconcebidas y hay un proceso de evangelización de manera que logre aceptar y logre arrancar de sí todas aquellas cosas que no son correctas, aquellas cosas que le enseñaron mal para poder recibir la fe verdadera. Eso también lo enfrentaron los padres de la iglesia. Ahora, ¿cómo se define o qué criterios usaron para definir un padre de la iglesia? Se utilizaron 4 en especial. El primero es la ortodoxia de la doctrina. ¿Qué significa esto? Que aquel que era evaluado para ser padre de la iglesia tendría que tener en sus enseñanzas, no puede decir nada que contradiga al misterio de la fe y a lo enseñado por la Sagrada Escritura, por la tradición apostólica y por la predicación de sus primeros apóstoles. De hecho, ortodoxia viene de lo que es ortos, que significa recto, y doxa, que significa opinión, o sea, es una recta opinión, o sea, que lo que enseñe justamente el padre de la iglesia no se aleje, no diga cosas contrarias a aquella enseñanza que trajo el Señor desde el principio y que los apóstoles continuaron. Eso se llama ortodoxia de la doctrina. La segunda parte es santidad de vida. Evidentemente, y esto nos aplica a todos, de nada nos sirve hablar muy bonito y conocer bastante de la fe si mi vida no refleja la esencia de los evangelios. Si mi vida no refleja justamente el accionar de Cristo que yo estoy predicando, entonces quiere decir que yo verdaderamente o no he terminado todavía de evangelizarme. Eso es importante que lo tengamos en consideración. Entonces, la segunda línea que en este caso los santos, la iglesia a través de los papas y demás definieron para que fuera un padre de la iglesia era el testimonio de los que eran evaluados en función de su experiencia de fe. Inclusive en lo que dice ahí, digamos, al punto del amor al grado de la heroicidad. ¿Qué significa esto? La mayoría de padres de la iglesia fueron justamente martirizados, murieron por el evangelio. Entonces, ahí es donde entra eso. Porque ¿qué es el heroísmo? Es sinónimo de extraordinario, de una hazaña que implica una virtud, que significa vencer los miedos, que significa, pues, evidentemente llegar al punto de un sacrificio. Por amor a Cristo y a la iglesia, pues, en fruto de esa santidad de vida, los padres de la iglesia, pues, terminan siendo martirizados en la mayoría de casos. Otro tema que es importante para definir justamente un padre de la fe es la aprobación eclesial. O sea, quiere decir que el Papa, como cabeza de la iglesia, debe de declarar que justamente esa persona es padre de la iglesia. Es lo mismo que con los santos. O sea, usted puede tener una persona que usted siente que ha sido una persona de una vida de fe bastante fuerte, inclusive pudo haber hecho hasta milagros, que si la iglesia todavía no lo declara santo, el culto no, o por lo menos que la iglesia haya aprobado ya el culto, aunque sea privado de la persona, usted no debería de dárselo porque estaría en contra de la doctrina. Lo mismo pasa en este caso con los padres de la iglesia. Para que un padre de la iglesia sea catalogado como tal, debe de salir del magisterio de la iglesia como voz autorizada una declaración solemne, un decreto que diga justamente este padre o esta persona por sus virtudes, por sus enseñanzas, ha sido declarado padre de la iglesia. Es lo que en latín se conoce como la expressa ecclesiae declaratio. Y finalmente la antigüedad. Los padres de la iglesia vivieron entre los siglos I y siglo VIII.
¿Esto por qué? ¿Y cuál es el sentido que tiene? Y pues claramente usted cuando ocupa información de algo o validar la veracidad de algo, pues usted va a la fuente más cercana posible. O sea, si usted quiere saber qué ocurrió en un hecho X, por ejemplo, usted está quiere hacer una investigación de un, qué sé yo, de una gesta histórica, qué sé yo, de una persona que salvó a muchos en un asalto. Pues usted, para que tenga pues una mayor credibilidad, de usted se acerca a las personas, no puede hablar con la persona propiamente, hablará con un hermano, con un vecino, con una persona que estuvo ahí, de manera de que la información que usted reciba, pues podamos decir que sea completamente creíble y fidedigna. Bueno, lo mismo pasa propiamente con los padres de la iglesia. ¿Qué ocurre con los padres de la iglesia? Pues obviamente se habla entre los siglos I y VIII. ¿Por qué? Porque son los años más cercanos a la predicación de Cristo y de los apóstoles. Entonces, ya después de ahí, pues claramente hay un montón de personas que tenemos en referencia, muchos santos y demás, pero no pueden ser catalogados como padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya ha pasado muchísimo tiempo del momento en el que se encontraron con Cristo. Entonces, ya ahí en ese aspecto, ya en la Edad Media aproximadamente, ya se define una lista verdadera ya y clara de los padres de la iglesia, pero es evidente que es una garantía de verdad sus escritos en la medida que estén más cercanos a los hechos ocurridos, o en este caso, a la predicación de los apóstoles en su debido momento. Ok, antes de pasar a esta parte, es importante, hay que hacer hincapié en que nosotros pues hablamos de padres de la iglesia como ese grupo de autores que pues evidentemente partieron y fueron pues continuadores de la misión evangélica. Ahora bien, pues como les decía también hay padres de la iglesia y hay también escritores eclesiales, que era que son los que estudian la tercera de las disciplinas que les comenté anteriormente. Estaba la patrología, estaba la patrística y bueno, están también los eclesiones escriptores, que son un término que acuñó en su momento San Jerónimo, que fue uno de los primeros que se encargó pues de empezar a hacer una compilación de los textos de los padres de la iglesia. Y bueno, pues de esa línea pues partimos de la experiencia de justamente la fe. Entonces por ahí es donde entra ahí disculpen, pero creo que hay una fluctuación de luz. Voy a apagar la cámara. Cualquier cosa esperemos porque la luz, hay una fluctuación muy fuerte. Entonces, a ver qué está pasando por aquí. Ok, ahí disculpen, es que ahí como que se está queriendo ir la luz por acá. Entonces esperemos que nos dé tiempo, ya falta poco. Entonces, ¿en qué decía? Bueno, en esa parte, pues hay esos escritores, empiezan a emitir documentos, se define quiénes son. Bueno, San Jerónimo les decía que fue uno de los primeros que en ese aspecto, pues empezó a hacer esa división. Pero vean qué interesante, digamos, San Jerónimo inclusive, San Jerónimo de Estridón, pues tenía conflictos con San Agustín. Bueno, es parte de la experiencia eclesial y la riqueza de poder hablar a la luz del Espíritu Santo. En su momento, en el tema de la escritura bíblica, por ejemplo, y la recopilación de los libros del canon, pues San Jerónimo tuvo confrontaciones con San Agustín porque había libros que San Agustín, que en este caso San Jerónimo, cuando estaba haciendo la Vulgata, que es la traducción propiamente de la Biblia ¿cómo se llama? Del griego al latín, pues él lo que hace en su momento es omitir algunos libros que él todavía tenía dudas, y justamente por eso San Agustín de Hipona pues le dice que no, que él está obligado a incluir esos textos porque la iglesia siempre los ha creído. Entonces, al final del camino, pues no estamos hablando de que no haya infalibilidad en la parte, digamos, de lo que es la experiencia propiamente del padre de la iglesia o del santo en general. Podemos equivocarnos, San Pedro se equivocó, pero cuando el magisterio es firme, incluso nuestras equivocaciones, ahí podemos echar patas en humildad y aceptar. Entonces, San Jerónimo, de hecho, en esta primera, les contaba esto, porque en esta primera, pues, se dice que en ese primer compendio de escritos de padres de la iglesia,
pues San Agustín se le decía que él había utilizado como mucho su perspectiva personal. Entonces, en ese aspecto, pues no, era necesario que fuera un poquito menos subjetivo. Entonces, en esa línea, pues vean qué importante, como a veces cuando la subjetividad quiere afectar a la iglesia, pues aparece el magisterio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos valorar que Cristo todo lo hizo bien en el momento de constituir su iglesia. Entonces, por ahí. Ahora, ¿a qué viene todo este comentario? Pues porque nosotros conocemos otras figuras importantes dentro de la iglesia, que son los doctores de la iglesia. Pero para eso hay una diferencia. No, digamos, doctores de la iglesia, pues conocemos escritores más, de más recientes. Por ejemplo, hablamos del famoso doctor angélico, en este caso, Santo Tomás de Aquino. Pero Santo Tomás de Aquino ya es de la Edad Media. Hablamos, por ejemplo, de Santa Teresita del Niño Jesús, que es otra, o Santa Catalina de Siena, que eran otras declaradas doctores de la iglesia, porque el doctor de la iglesia no es lo mismo que un padre de la iglesia. Es cierto que puede haber padres de la iglesia que también fueron catalogados como doctores de la iglesia, pero no necesariamente todos los doctores de la iglesia, perdón, todos los doctores de la iglesia han sido padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se cuenta con la cuarta de las características que ya vimos, la antigüedad, porque como les dije, son escritores, son autores que, por ejemplo, ya fueron, ya tienen un poco tiempo más de acá, de vivir pues justamente en el mundo, ¿verdad? Ya son de la Edad Media para acá. De hecho, les cuento una historia, digamos. San Juan Bosco, partiendo otra vez nuevamente la línea salesiana, San Juan Bosco se ha propuesto en ocasiones como doctor de la iglesia por toda la, digamos, la riqueza de todo su concepto en función de la evangelización de los jóvenes y el sistema preventivo y la espiritualidad propiamente que él implementaba en sus jóvenes. Pero don Bosco estamos hablando de que pues nació hace menos de 200, un poquito más de 200 años. Es un santo sumamente moderno y bueno, pues también ha sido, bueno, inicialmente se le dio el título de padre y maestro de la juventud, aunque se sigue evaluando el darle pues propiamente el título de doctor de la iglesia, por ejemplo. Entonces, los doctores de la iglesia no necesariamente tienen que vivir la antigüedad de los padres de la iglesia, pero sí tienen que compartir claramente las tres iniciales, la ortodoxia, la santidad de vida y la aprobación eclesial. Unido a eso, pues se le da lo que se llama la eminence eruditio, o sea, una inteligencia eminente dentro de la expresión de la, digamos, de la vida de la fe. Y como se decía anteriormente también, la expresa ecclesia declaratio, o sea, la iglesia tiene que declarar que aquel persona que si bien que entonces conoció y explicó la doctrina de la iglesia sin errores, que vivió su vida, valga la redundancia, conforme a lo que predicaba y que pues vivió y que justamente pues dio una enseñanza muy grande a nivel de la doctrina, pues entonces no es padre de la iglesia porque no es viejo, no tiene tanto tiempo de haber partido de este mundo, pero sí es catalogado como doctor de la iglesia. Entonces, pues por ahí es más que todo la diferenciación, que siempre es buena hacerla, entre padre de la iglesia y doctor de la iglesia. Ahora bien, sí es cierto que hay padres de la iglesia que fueron catalogados como doctores de la iglesia. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que la parte occidental, en este caso de la iglesia, entonces, digamos, estamos hablando de San Ambrosio de Milán, San Basilio el Grande, San Agustín de Hipona y San Gregorio Magno. Perdón, este segundo no es San Basilio, disculpen, aquí me equivoqué. Este es San Jerónimo de Estridón. San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno fueron catalogados como, en este caso, doctores de la iglesia y eran también padres del mismo por todas sus aportaciones dentro de lo que era la experiencia de la fe y la enseñanza de la fe. Esto desde la parte, pues justamente oriental. Y por el lado occidental tenemos a San Atanasio, a San Basilio, a San Gregorio Nacianceno y a San Juan Crisóstomo. Ellos han dado obras riquísimas y de mucha profundidad para la iglesia. Entonces, pues bien, dentro de los primeros 4 arriba son lo que llamamos los padres latinos, o sea, de la iglesia
occidental, de aquella, pues justamente la rama en la que pertenecemos nosotros. Y por otro lado, están los de la parte oriental, que es justamente las iglesias ortodoxas, que bueno, pues el hecho de que formen parte de la iglesia ortodoxa, que está en comunión con la iglesia de Roma, pues evidentemente nos lleva a entender que sus aportes a la doctrina fueron bastante profundos. Es importante entender también que es vital para nuestra vida cristiana el poder accesar esos textos, el poder revisar en qué era lo que creían, en qué eran las enseñanzas que ellos marcaban. Porque hay que ser muy honestos. Ahorita vamos a ver algunos textos ya para terminar de lo que enseñaban justamente esos textos patrológicos, que es que al final si lo leemos es tan rico entender la coherencia y concordancia que tiene con lo que la iglesia practica hoy en día, que nos hace tener firmeza de lo que es la doctrina y la enseñanza. Eso es sumamente importante que lo vivamos. Nada más como un último dato por este lado, pues justamente a los doctores de la iglesia lo que se les da es un título de egregio y doctor eclesial, o sea, como de excelso doctor eclesial, de una persona de un reconocimiento que pues tiene, que ha participado y que ha dotado a la iglesia de muchísimas enseñanzas. Bueno, eso por aquí, hasta esta parte. Ahora me gustaría, hay otra clasificación adicional, perdón, en este caso, que esto ya me quedó fuera de la presentación de las diapositivas. Los doctores, los padres de la iglesia, pues los podemos dividir en un par de grupos. Ahí están lo que llamamos los padres apostólicos, que son aquellos padres que pues se encargaron o que tuvieron contacto directo con los apóstoles y de esa manera pues empiezan a mantener su doctrina. Por otro lado, ya después de ahí empiezan a aparecer los otros padres de la iglesia, los padres eclesiales, que son padres de la iglesia, que ya en este caso pues son continuadores de la enseñanza y evangelización de los padres apostólicos. En ese aspecto, pues, de ahí también se habla, por ejemplo, de lo que es padres pre-nicenos y post-nicenos en función del concilio de Nicea y Constantinopla, con el que les decía, pues justamente se erigía ese signo de fe que conocemos con el credo largo. Hay varias divisiones que podamos tener de los padres de la iglesia, pero lo cierto es que cada una de ellas pues es para aspectos como descentralizar su misión y todo lo demás, pero al final del camino pues todos forman parte de ese depósito de la fe. Otro tema importante es que a partir del año 200, 300 se le llama a algunos padres, como al perder el siglo segundo o tercero, se habla de los padres apologetas. Y explico esto de esta situación. Los primeros padres y las primeras exhortaciones y enseñanzas, pues si bien es cierto, buscaban la sana doctrina, no tenían un tanto énfasis en función a las herejías. Primero, porque no habían emergido muchas, y segundo, porque recordemos que el primer contexto de la iglesia es un contexto de persecución. Entonces, el enfoque práctico del querigma y de la enseñanza de los apóstoles y después de sus sucesores es mantener la fe firme del creyente y que tuviera la esperanza y la confianza de que a pesar de las tribulaciones la luz de Cristo seguiría brillando. Por otro lado, ya después de que en el edicto de Milán se da libertad religiosa, porque eso es otro de los falsos que se han inventado en función de la iglesia, que en el edicto de Milán, pues justamente Constantino hizo al cristianismo la religión oficial de los romanos y ahí se inventó la iglesia católica y todo esto, pues eso no es cierto. Lo que ocurre, de hecho, cuando se da el edicto de Milán, es porque Constantino estaba viendo muchas tensiones y mucha persecución y situaciones difíciles en el seno contra el cristianismo. Entonces lo que hace es que genera un edicto que permite la libertad religiosa de todas las personas, independientemente que fueras pagano, que fueras cristiano, que fueras judío, y con eso buscar establecer la paz. Ya procesos después, Constantino empieza a recibir el cristianismo, pero vean lo que les comentaba al principio. Con todo y todo, Constantino no se bautizaba todavía. El problema de por qué Constantino no se bautizaba, y esto se me olvidó comentárselos en la clase pasada, porque es muy relacionado. Como decía anteriormente, el bautismo, antes de terminar lo que es la constitución
eclesial, por eso es lo que estamos hablando de los padres de la iglesia, la unidad, la liturgia, los sacramentos, la espiritualidad de los sacramentos, la teología y demás, sí, pues obviamente el bautismo hablaba como ese perdón de los pecados. Y lo que se pensaba era que, y en el caso de Constantino le ocurrió, era que quería confesarse lo más, que quería bautizarse lo más cercano a su muerte, porque entonces ya él decía, de si yo me bautizo, y segundos antes de morirme, pues me perdonan mis pecados y voy con todos mis zapatos al cielo. ¿Cuál fue el problema de eso? Que justamente Constantino, en el momento que se bautiza con un obispo arriano, o sea, se bautiza con un hereje. Ya en la misericordia de Dios verá qué pasó con Constantino, pero por lo menos a nivel de práctica, pues él se casó, él se bautizó con un hereje. Pero como decíamos anteriormente también, digamos, él se usó la fórmula trinitaria, había que ver la fe de Constantino. Pero vean qué interesante, o sea, a veces inclusive se dan malas interpretaciones de la escritura y demás. Entonces, ya después de que ya hay una paz, o por lo menos cesa la persecución de los cristianos, en el año 353 creo que fue el edicto de Milán, si no me falla la memoria, entonces ya a partir de ahí la iglesia se centra en defender y en explicar en función de las herejías y las malas prácticas que estaban entrando a la iglesia, el arrianismo, el gnosticismo, el pelagianismo y todas esas herejías que pues empezaron a emerger y que justamente los padres de la iglesia les toca enfrentar. Ya para manera de cierre, para no extendernos demasiado, me gustaría compartirles, como les digo ahora, ya ahí tratamos de dejar la semilla sembrada. Ahora la idea es que cada uno de nosotros responsablemente, pues busquemos ¿cómo se llama? Los mecanismos para, ahora en internet pues tenemos acceso a todo, nada más tengamos cuidado y tratar de descargarlo de páginas católicas, claramente. Pero por ejemplo, si ve en pantalla ya, yo le estoy compartiendo un documento que después si no se lo paso a Cindy por WhatsApp para que lo compartan en el grupo, del PDF de Padres Apostólicos. ¿A qué se refiere? Estos son los documentos que salen justamente de aquellos que estuvieron en contacto directamente con los apóstoles. Vean que es un documento extenso, 141 páginas. Por ejemplo, se habla de la doctrina de los 12 apóstoles, que se llama la Didache, que si bien es cierto, su autor es, no se precisa el autor, pues por su forma de escritura y demás, se habla de que es el texto más antiguo. De hecho, dicen que fueron por ciertos criterios que no fue introducido dentro del canon bíblico, porque este documento dicen que aparece como en el año 50, 60 después de Cristo, como les digo, antes inclusive de algunas cartas y algunos evangelios. Pero vean, por ejemplo, lo que dice aquí de la liturgia y de la disciplina. En cuanto al bautismo, he aquí que cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no pudiera ser en el agua viva, puede utilizar otra. Agua viva se refiere a ríos, ¿verdad? A ríos que corren, como lo veíamos en el tema del bautismo la semana pasada. Puedes hacerlo con agua fría, puedes servirte agua caliente. Si no tuvieras a mano ni una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza. Vean qué interesante, porque a veces se critica el bautismo que solo puede ser por inmersión. Ya en el año 50 después de Cristo, aquellos discípulos pues aquellos que recibían sus enseñanzas, vean que se permite el bautismo con echando agua sobre la persona, no solamente por inmersión. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado y otra persona, si pudiere ser, ayunen. Al neófito le harás ayunar 1 o 2 días antes. Vean que otro tema, y vean, y esto podemos agarrarlo para nuestro saco. Es preciso que vuestros ayunos no sean parecidos a los de los hipócritas, pero vean, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos induzcas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Vean, ya se mantenía la oración dominical, el Padre nuestro. Dice, orad así 3 veces al día. Habla de la Eucaristía, vean. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, que os siga dando a conocer por Jesús tu servidor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Vean que ya se habla de lo que es la Eucaristía. Obviamente, como hablábamos anterior,
en función del crecimiento doctrinal, de la teología y demás, pues se van, los padres de la iglesia y el magisterio va adaptando los ritos litúrgicos en función de que se dé el lex orandi y lex creyente, o sea, que nosotros verdaderamente oremos en la liturgia aquello en lo que creemos. Pero vean que ya habla, por ejemplo, de la Eucaristía. De hecho, vean esta parte, que nadie coma ni bebe de esta Eucaristía sin haber sido antes bautizado en el nombre del Señor, puesto que él mismo dice sobre el particular, no deis lo santo a los perros. Esta es una explicación, a pesar de que la frase es un poco fuerte, de lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay catecúmenos en Cuaresma, que ellos llegan hasta la liturgia de la palabra y después, antes de que empiece ya el ofertorio, tienen que salir de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque todavía no han sido bautizados y por tanto no pueden accesar al pan eucarístico porque todavía no están dentro de la comunidad. Ya. Entonces, vean qué importante cómo se ve estas enseñanzas. Vean, si ustedes pueden ver esto, ahí verán muchos textos y mucho material que actualmente nosotros vivimos actualmente y continuamos dentro de la experiencia de nuestra fe. Hay otro autor pues anónimo que se llama el Pastor de Hermas, que era pues otro padre apostólico que se encargó de escribir otro texto. Este es un poco más, este lo pone en una línea un poco más de visión, pero igual explica mucho de lo que es pues justamente lo que el Señor ha enseñado a través de la iglesia. Entonces, como pueden ver, hay muchísimos escritores. Está San Policarpo. Vamos a ver, por ejemplo, las cartas de Bernabé. Bernabé se dice, según este autor, que Bernabé es aquel Bernabé que anduvo con Pablo constantemente, evangelizando. Y que después de esto, pues evidentemente empieza también a evangelizar y después escribe sus cartas. Entonces vean lo que habla, por ejemplo, del síntesis de la vida cristiana. Ahora bien, 3 son los decretos del Señor: la esperanza de la vida, que es el principio y fin de nuestra fe, y la justicia, que es el principio y fin del juicio, y el amor de la alegría y regocijo, que es testimonio de las obras de justicia. Hace una explicación de los sacrificios contra los sacrificios judíos. Recordemos que muy probablemente esta carta haya sido escrita a judaizantes. La ofrenda cristiana, vean cómo el ayuno acepto a Dios. Vean qué interesante cómo él utiliza una serie de elementos que actualmente, pues, como les digo, viendo la carta de San Bernabé, pues él habla mucho en función a los judaizantes. Él en este caso, pues está explicando muchos preceptos en contra de la experiencia judía o de las nociones que tenían los judíos de Cristo, como y más bien busca apologetizar a los cristianos, a los judíos, enseñándole que Cristo es el Señor con una serie de elementos, incluso hasta bíblicos. Entonces, por ahí está esto de San Bernabé. Voy a pasarlos ahí para que lo vayan leyendo después. Hay, por ejemplo, también las cartas de San Justino Mártir, que en la primera apología la vimos ¿cómo se llama? En el tema de la Eucaristía. San Policarpo le toca, San Justino Mártir le toca defender a la iglesia del emperador, porque decían que por el tema del bautismo, pero de la Eucaristía, decían que los cristianos eran caníbales, porque ellos decían que comían el cuerpo de un hombre. Entonces, dentro de las faltas, por decirlo de alguna manera, dentro de los falsos que le levantaban a los cristianos para perseguirlos, era propiamente que es que ellos se comían de carne humana. Entonces, por ejemplo, sale San Justino Mártir y explica pues que no, o sea, que eso no es de esa manera, que lo que está ocurriendo es, y explica que es el Cristo eucaristizado. Sacramentalmente el pan deja de ser pan, sino que se convierte en carne, y ahí está Jesús y es de lo que se alimentan. Entonces, para ir cerrando, bueno, estará San Clemente de Roma. Con este hay un detalle muy interesante. No sé si han puesto atención, cuando se reza la plegaria eucarística larga. No sé si conocen la que llaman el canon romano. Se reza muy poco, aunque se sugiere que se rece para solemnidades. En el canon romano, voy para no matearles, con el permiso de ustedes. Creo que lo tengo por aquí. No, este es el misal romano.
voy a buscarlo ahí, disculpen el tiempo, pero sí me resulta importante y bonito que veamos esta parte. Bueno, recordemos que el canon romano es el texto más, es el canon o es la plegaria eucarística más larga, es la plegaria eucarística 1 o el canon romano. Pero hay una parte que dice, veneramos, reunidos en comunión con la iglesia y con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, dice Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo. Y después dice, bueno, esos primeros que hacen mención, estamos hablando propiamente de los apóstoles, de los primeros 12. La única diferencia es que por ahí Matías lo excluyen de esta lista para poner a Pablo, pero sí se habla de los 12 apóstoles. Después dice Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio y Cipriano. ¿Quiénes están hablando ahí? Son los primeros 6 papas de la Iglesia Católica. Bueno, obviamente posterior de Pedro, ¿verdad? Y justamente el Clemente que se hace referencia en la plegaria eucarística, que es justamente el Papa, es ese Clemente romano o Clemente de Roma que escribió la epístola a los Corintios. Él fue evangelizado por Pablo, conoció a Pedro, al punto de que él inclusive fue su sucesor como obispo de Antioquía y después como obispo de Roma, como papa. De hecho, San Clemente se dice que San Clemente tenía una gran fuerte virtud y una gran santidad, pero que era tan humilde y para evitar rencillas internas dentro de la iglesia, que él le cedió su puesto a Lino y después a Cleto o Anacleto, que también es el otro nombre que se conoce, y ya si a la tercera la vencía, entonces ya él asumió justamente pues el papel de príncipe de los apóstoles, pero en este caso es Clemente de Roma o Clemente romano, aquel que estamos hablando y que hacemos en liturgia y que se convirtió en el tercer papa de la iglesia. Entonces por ahí está está San Policarpo de Esmirna, que fue apóstol de San Juan, del cual ahorita vamos a ver pues que está su carta. Hay otro que por ahí que no está entre los padres apostólicos, sino que es posterior, que es, por ejemplo, San Atanasio, bueno, ya hablamos de San Justino, San Agustín de Hipona, con todo lo que conocemos, San Jerónimo de Estridón y toda su participación en el tema de lo que es la conformación del canon bíblico y la posterior traducción del mismo. Hay muchísima, pues justamente literatura patrística que es necesaria que también nosotros nos acerquemos a ella. Actualmente ya a nivel de documentos y en internet, uno puede encontrar muchísimo material y que nos ayude a la mejor comprensión de la fe. Entonces, por ahí creo que sería lo que tengo para hoy. Espero en este caso, no sé si todo quedó claro o si hay alguna duda o comentario. Vamos a ver si hay algún comentario, alguna duda. Voy a empezar por el chat de Teams. Que la hermana Saskia nos dice, entonces en algún momento podría determinar a doctores de la iglesia más modernos como padres de la iglesia o necesariamente solo entrarían los de los primeros siglos. Y por ejemplo, con lo que hablaste de San Juan Bosco, y si algunas doctoras de la iglesia, como la Santa Teresa, fueran tomadas dentro de ese patriarcado, ¿cómo se llamarían? A eso no llegará a ser posible nunca. No puede llegar a ser posible, no por el tema de patriarcado o matriarcado, sino porque, como lo expliqué anteriormente, ya los padres de la iglesia solo pueden ser catalogados como tales hasta el siglo VIII. Ya los que vienen después de ahí son doctores. O sea, como les dije anteriormente, el doctor de la iglesia, ya vimos, hay 4 padres de la iglesia, 8, 4 del oriente y 4 del occidente que fueron declarados doctores de la iglesia. Pero para ser padre de la iglesia solo tuviste que haber vivido entre el siglo I y el siglo VIII. Por ejemplo, San Juan Bosco, el caso de Santo Tomás de Aquino, Santa Teresita de Lisieux, Santa Catalina de Siena, que son doctores de la iglesia. Ellos son doctores de la iglesia, pero no pueden ser padres de la iglesia porque no nacieron en ese periodo. O sea, inclusive, como dices, que digamos,
pues pueden nombrarse nuevos doctores. Lo que pasa es que, y hay un comentario personal, como decía anteriormente, el Ministerio de Apología Católica no se hace responsable del comentario emitido por este muchacho a partir de este momento. Con el modernismo y a veces la distorsión doctrinal que se está dando a nivel de la fe en algunos aspectos, muy difícilmente va a aparecer un nuevo doctor de la iglesia. Más bien pidámosle al Señor que nos aferremos a la doctrina verdadera de los verdaderos doctores de la iglesia y de los verdaderos padres de la iglesia. Porque ahora más bien aparece cada creatividad que uno más bien se asusta, porque más bien lo que niega es la tradición como tal. Entonces, no digo que no lo pueda hacer, en este caso ya es un comentario de, pues obviamente de Dios verá cómo mueve su fe y verdaderamente pidámosle al Señor que surjan personas o que pidamos al Señor que nosotros nos convirtamos en personas que defendamos la fe y si el Señor a través del Espíritu Santo nos quiere dar esa sabiduría, porque al final no es sabiduría humana, es sabiduría divina, para poder llegar al nivel de un doctor de la iglesia, pues bendito sea Dios, pero mínimo, y eso es el llamado que ustedes también han asumido, mínimo, mantengámonos fieles a la verdadera doctrina de la iglesia. Que a pesar de que pueda haber inclusive predicadores, sacerdotes, obispos y demás que digan cosas contrarias, que eso es pues evidentemente es mantenernos firmes propiamente a pues la doctrina verdadera de la iglesia. No Ok, sé si por ahí respondí la pregunta. Bueno, la hermana Saskia está aquí por aquí conectada. Si tiene alguna duda ahí nos levanta la manita. Tengo un comentario del hermano. Ah, bueno, ahí está la hermanita. Dígame, hermana, ahora sí. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias por el noches. tema, Isaac, que está muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo con usted, que sí, yo lo que tenía dudas era de que si los padres de la iglesia sí solamente califican los de los primeros 8 siglos. Para padres, sí. Correcto. Entonces ya entiendo. O sea, ahí está la diferenciación entre doctores y padres. Pero estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día es un poco peligroso con lo que venimos escuchando, sí, que se nombren otro tipo de doctores. Considero que los que tenemos son sumamente ricos en conocimientos, ¿verdad? Dados por el Espíritu Santo y están bien apegados a la verdadera doctrina, que es la que debería de mantenerse por los siglos de los siglos, porque Jesús así mismo lo pidió, ¿verdad? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo que hoy en día sí sería más peligroso con esas cosas del modernismo y todas esas situaciones que nos están trayendo a la iglesia, incluso con esto de que están haciendo ay, se me fue el nombre. El sínodo. El sínodo, sí. Sí. Okay. Ahí vienen varias cosas como que no, Vea, que no califican dentro de la doctrina. Ok, vamos por partes. Gracias, que disculpa que te meta el caballo, pero sí, ok, vamos por partes porque ahí sí considero que es oportuno actuar. Como te digo, en primer lugar, pues sí, o sea, claramente partimos de que volvemos al tema, o sea, doctores de la iglesia y demás, y pues es todo un proceso muy fuerte en esa parte. Bueno, sé, Carlitos, ¿ya hacer algún comentario adicional antes relacionado a esto? O a veces, si no, responder esta parte y después hacer el comentario. Yo que también levantaste la mano. Isaac, hay nada más lo que quiero meterme ahí la cuchara con respecto al grado académico doctor. Es que ahora, por ejemplo, el doctor Fernando Casanova, pero es un título universitario, no es un doctor extendido por la iglesia, ¿verdad? Como hay doctores bueno, es un grado académico, nada más sin entrar ahí en detalle. Lo único es para que no confunda esta parte que hemos escuchado hoy con la parte de ¿cómo se llama? De los padres. Sí, lo que son doctores de la iglesia. Sí, es un comentario bastante válido. Tiende a confundir, ¿verdad? Esa parte de doctorado con esa parte. Entonces, nada más como para hacer la diferencia entre un título otorgado por una universidad o el grado o la mención que hace la iglesia a este tipo de sus servidores con todos sus ejemplos y todo el tema que dieron de vida, ¿verdad? Es un comentario válido, Carlos, la verdad es que sí, bastante bueno, gracias. Ok, sí, partiendo de eso, en primer lugar, lo que comenta Carlos, obviamente una cosa es un padre de la iglesia catalogado por la iglesia, que es lo que ya explicamos anteriormente, tiene que tener una ortodoxia, o sea, una enseñanza pegada a lo que predicó Jesús y los apóstoles, y que sobre todo que testimonie en su vida aquello que predica,
que al final es un llamado que deberíamos tener todos nosotros. Si nos decimos católicos y defendemos la fe, deberíamos de reflejar la fe. Pero bueno, en estos casos particulares, y pues obviamente para el catalogar a una persona como doctor de la iglesia, pues, o como un padre de la iglesia, pues obviamente también tenía que estar completamente encarnado, ¿verdad? El tema, bueno, y obviamente también hacer la aseveración que sea Carlito, o sea, no es lo mismo, digamos, un doctor como Casanova, que son estos doctores en teología, porque recordemos que está la disciplina, pues justamente la disciplina académica de teología, como también puede haber doctor en derecho y demás. Hay doctores en Sagrada Escritura, como por ejemplo el padre Ángel Roncero de los Salesianos, que es una eminencia, y así muchos, o sea, que son de estudiados y son también dignos de rescatar, pero a lo que la iglesia se menciona en doctores de la iglesia o padres de la iglesia es ya a una experiencia de fe y una capacidad de transmisión de la fe y de defensa de la misma. Ahora, con lo que comentaba Saskia, para no perder la idea, sí es cierto, como les digo, yo también lo acabo de expresar, o sea, estamos en épocas muy peligrosas donde se quiere distorsionar la doctrina. Eh, no digo, y como digo, no voy a entrar en ningún victimismo, ningún negativismo, Dios suscita y Dios actúa de maneras maravillosas, entonces, pues, si Él quiere suscitarnos en alguno de nosotros, en alguien que venga después, una persona que nos permita y que luche por la fe y que pueda ser el doctor de la iglesia, pues puede ser. El detalle y lo principal en este caso es comprender, y en este caso, por decirlo de alguna manera, actualmente es muy difícil, por no decir que imposible, buscar alguna novedad a nivel de la tradición y de la doctrina. O sea, la doctrina está. Lastimosamente, las novedades que encontramos, que al final, si es una novedad, deja de ser parte de la tradición, porque la tradición es histórica, se maneja desde Cristo. Entonces, ahorita es eso, que ahorita se está confundiendo mucho la experiencia de fe con las experiencias del mundo. Entonces, volvemos al tema, ya gracias a Dios y por obra de misericordia de Dios, están apareciendo grandes personas que están haciendo un esfuerzo para que la gente vuelva a la doctrina. Recomiendo, bueno, el mismo Fernando Casanova, que hace poco tuvo una circunstancia, pero él se ha mantenido pues firme con el tema de la fe. Está, por ejemplo, el padre Olivera Rabasi del canal de YouTube Que No Te La Cuenten, un padre sumamente inteligente y muy apegado a la parte doctrinal. Recomiendo que busquen ese canal y que lo sigan, el Que No Te La Cuenten. Nosotros desde el ministerio, pues obviamente partimos de la experiencia y de la esencia de vivir la doctrina y la tradición como corresponde. Hay otro para este tema, digamos, de padres de la iglesia. Hay un converso, un argentino, en este momento se me olvida el nombre, pero tiene un canal en YouTube que se llama El Depósito de la Fe. Esto les ayudará muchísimo a profundizar el tema este de los padres de la iglesia, porque su conversión se da por lectura de padres de la iglesia. Él, al leer los documentos de los padres de la iglesia, llega a la conclusión de que la única iglesia que mantiene eso es la iglesia de Cristo. De hecho, es un poco irónico que a veces haya personas, reitero, o sea, no voy a meterme en motivos ni en formas, que sean apegadas a una tradición de hace menos de 600 años, creo que 600 años fue lo que se acaba de cumplir de la Reforma Protestante, y se ignoren más de 2000 años de tradición por los documentos y escritos de los padres de la iglesia. Y ojo, tengamos mucho cuidado, porque hay muchas personas en muchas denominaciones no católicas que utilizan textos descontextualizados de los padres de la iglesia para querer enseñarnos, en este caso, o para querer minar nuestra fe en la iglesia. Entonces es importante también que, por eso les digo, si quieren buscar documentos de padres de la iglesia, vayamos a fuentes católicas. Hay muchos libros de ellos. De hecho, por ejemplo, durante el pontificado del Papa Benedicto XVI, él durante varios años, él se dedicó a hacer las catequesis de todos los miércoles, que son normalmente tradicionales desde la basílica, desde la explanada. Él empezó a hacer catequesis de los padres de la iglesia. Entonces, podemos buscar en la página del Vaticano todas las explicaciones que hace Benedicto XVI de cada uno de los diversos padres de la iglesia, y nos daremos cuenta de la gran cantidad de padres de la iglesia que tenemos y de la riqueza de sus enseñanzas. Entonces, partiendo de todo esto que digo, que bueno, tal vez en estos momentos será un poco difícil, aunque para Dios no era imposible, que surja un nuevo doctor de la iglesia.
Pero lo cierto es que cada uno de nosotros, si tenemos conciencia de la fe católica y amamos al Señor, lo amaremos reconociendo a ver quién es, qué tal es Él. Entonces, vamos a la doctrina, acerquémonos a ella, vivámosla con fervor y conozcámosla, porque ¿cuál es el problema principal que a veces tenemos? Dice una frase que a mí me gusta mucho del ministerio, bueno, del otro, digamos, del otro grupo, digamos, pastoral que yo tengo, que es el de la escuela, que es que la iglesia que no se forma, se deforma. Y eso nos pasa a todos nosotros. Si no nos formamos en la doctrina, nos van a llegar con comentarios dulcísimos, con cosas lindísimas, con argumentos imposibles, y podemos decir creíbles, pero que van hacia nuestra subjetividad o hacia nuestra razón, pero por una razón que no está completamente formada. ¿Y qué es lo que pasa? Por esos confititos que nos van dando, nos vamos alejando de la doctrina verdadera. Y voy con un tema tabú, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. Hoy te dicen, o sea, se sabe y el catecismo de la iglesia enseña que el homosexual hay que amarlo, como a toda persona. Pero que el hecho de que amemos a las personas no quiere decir que tengamos que aceptar, y menos a nivel de iglesia, algo que está tipificado como pecado, que es la relación entre dos personas del mismo sexo, por ejemplo. Entonces, ahí es donde empiezan esas distorsiones, porque nos dicen, no, pues que ellos se aman, es un amor verdadero y no sé qué, y no sé cuánto. Ok, y usted lo ve desde una parte sentimental y más, no, pues que si es que se aman, es una pareja tan estable, se ven tan bonitos, sí, pero lo que están haciendo es pecado. No hay más allá. Entonces, ahí es donde entramos justamente en eso, o sea, que entonces, porque la mujer es que fue víctima de una violación y eso es algo atroz y no sé qué, entonces, y es una chiquita de 14 años y tiene un bebé en su vientre y no sé qué, hay que matar al bebé porque le va a destrozar la vida a la niña. ¿Por qué tenemos que acabar con otra persona que es víctima, que es el bebé gestante? No, que pague el victimario, que pague el criminal, obviamente, pero también hay que acompañar a la niña en esa circunstancia tan difícil. Entonces, ¿me entienden? A veces nos venden con argumentos que podemos comprar, pero también tenemos que entender qué es lo que la iglesia enseña al respecto y ahí sí hacernos un criterio completo. Pero muchas veces creemos todo lo que nos dicen, pero es que también por otro lado desconocemos todo lo que la iglesia enseña. Entonces, por ahí es importante siempre reafirmarnos en la doctrina. No sé si hay algún otro comentario. No, nada más el igual del hermano Carlos Rivera que dice, don Isaac, comparte la información que nos muestra Sí, de los padres de la iglesia. sí, yo les voy a pasar este documento, te lo voy a pasar a vos por WhatsApp y vos me haces el favor de compartírselo. Además, ya inmediatamente lo voy a estar pasando y vos se lo compartís a ellos para que puedan ir viendo algunos documentos. Igual les voy a ir en la medida de las posibilidades recomendando y pues tomando algunos otros documentos de igual de padres de la iglesia que puedan pues obviamente confrontar. Y aparte de eso, pues invitarles como siempre a crear el espíritu crítico, ¿verdad? O sea, digamos, ya saben que existen los padres de la iglesia y son muchísimos, son muchos, 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 muchos. Entonces, ahora es labor nuestra también empezar a empaparnos justamente de esa. Ya te acabo de enviar el documento, por lo menos tienen 141 páginas para entretenerse. Obviamente, entendiendo también que obviamente en la evolución de la sociedad, la iglesia también pues ha tomado directrices o caminos que no distorsionan la enseñanza, pero por ejemplo que son a nivel práctico. Me explico de otra manera, la Eucaristía. Antes la Eucaristía era un mismo pan y todos lo partíamos y comíamos del mismo pan. Actualmente, imagínense, una misa en la basílica, y pues qué complicado, por ejemplo, para las romerías y todo eso. Entonces, en la practicidad que se ha hecho, bueno, pues evidentemente por ese otro lado, lo que se hace es pues, el tema de las hostias que normalmente recibimos y entendiendo en fe que ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Entonces, también hay que entender, cuando nosotros leamos los padres de la iglesia y cuando veamos muchas cosas, partir del contexto histórico y de la mentalidad. Por ejemplo, acabamos de ver de la Didache el tema del bautismo. ¿Qué era lo que se creía en esas instancias al principio? Que se hacía en agua en un río, en agua viva que llaman. ¿Por qué? Porque como el bautismo lavaba los pecados,
Pues obviamente la idea es que el pecado no quede ahí alrededor, entonces que el agua del bautismo de aquel que renacía en Cristo se lo llevara, pero ya vimos ahí mismo, inclusive, si no se podía hacer se podía hacer en una pileta, en un lugar, inclusive se habla hasta de agua caliente, y después, por otro lado, también que eran con 3 chorritos de agua encima de la cabeza, que es, digamos, la otra forma de bautismo, que en este, pues ya se me fue el nombre, bautismo por, ahorita me acuerdo cómo se llama ese tipo de bautismo. Entonces, en ese caso, tenerlo claro. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, ¿está el bautismo por aspersión o el bautismo por inmersión? Que en el WhatsApp no hay más preguntas, ni en el Teams tampoco. No sé si algún hermano quiere aprovechar para hacer alguna pregunta, sino para ir finalizando y abrir el chat el domingo. Adicional, recordarles, hermanos, que ya esta es la penúltima clase. La última sería este lunes que viene, que es la que tenemos pendiente de el Papa y el 666. Algún hermano, si necesita hacer una consulta, puede aprovechar. Bueno, últimamente, por lo menos esta vez hubo un poquito más de preguntas porque ya me estaba preocupando. Yo dicen cuando no hay preguntas o todo quedó claro, nada quedó claro. Entonces ahí uno llega y dice, Dios, esperemos que todo haya quedado claro. El domingo igual a las 8, Isaac. Sí, el domingo a las 8 igual si hay alguna duda, Perfecto. algún comentario. Entonces, bueno, vamos cerrando porque pareciera que no hay más preguntas. Isaac, esta es la última clase que nos acompañas en este curso. Entonces, si nos ayudas con la última oración, por favor. Bueno, antes de cerrar con la última oración, agradecerles el tiempo, la disposición y el compromiso que han tenido en este curso. Y como lo decíamos en el tema y lo que hemos venido hablando, la idea de formarnos en la fe no se trata de hacer, y como también lo decía Cindy al principio cuando vemos el curso, no se trata de subir en un nivel académico o como mucha gente a veces, inclusive a uno mismo le pasaba cuando empezaba en apologética, como querer buscar hermanos no católicos para empezar a debatir y dejarlos en vergüenza, y no, ese no es el punto. Ya los padres, ya la iglesia misma nos explicó cuál es la mejor manera de evangelizar: el testimonio, porque de nada me sirve saberme toda la doctrina de memoria, conocer el catecismo de memoria y todo eso, si mis acciones no reflejan aquello en lo que creo. Es lo que decía aquel hermano no católico que decía, ¿sabe por qué no creo yo en la Eucaristía? No tanto por las situaciones o por las confrontaciones bíblicas, sino porque me parece muy curioso que ustedes asuman que en ese que hay en el pedazo de pan, perdonando la expresión, pero obviamente estamos hablando de un hermano no católico, que en ese pan esté Jesús, pero nunca lo visiten. Y no deja de tener razón. Si nosotros creemos en la Eucaristía y sabemos y ya sabemos que Jesús está ahí, pidámosle al Señor la gracia para poder acercarnos a Él con amor y adoración. Que Él sea una necesidad vital en nuestra vida, valga la redundancia. Porque lo contrario, estamos sabiendo mucho, pero practicando poco. Y la fe sin obras está muerta. Y muchas de las obras también están en mi disposición para poder vivir lo que yo he recibido. Entonces, pues, como les digo, agradecerles, felicitarles, pero a la vez motivarles a que todo aquello, si hemos pasado, no sé ya cuánto tiempo tenemos sin estar en el curso, tantos viernes sacrificados, bueno, que hagamos que el curso valga, y no me malinterpreten la expresión, pero si ya sabemos qué es lo que la iglesia cree y ya sabemos por qué la iglesia lo cree, ok, vivamos nuestra fe, porque eso es lo más importante. De hecho, y como decía ahora Carlitos al principio de la sesión, hablamos de Santo Domingo Sabio, que es un santo salesiano que hoy la iglesia celebra. Santo Domingo Sabio vivió la santidad de tal manera que a él le adelantaron su primera comunión a la edad de 7 años. A los 7 años a él le adelantaron su primera comunión porque era tal el amor que tenía Dios. Y el día que hizo su primera comunión dijo lo siguiente, hizo unos propósitos, dice: me confesaré frecuentemente y comulgaré siempre que mi confesor me lo permita. Mis amigos serán Jesús y María.
Prefiero morir antes que pecar. Y estamos hablando que esto lo dijo un niño de 7 años. Ah, bueno, y celebraré todas las fiestas. Que eso significa que todas las solemnidades de la iglesia, Santo Domingo Sabio las celebraba. Nosotros celebramos todas las, sabemos cuáles son. Es más, pregunta básica, ¿sabemos cuáles son las misas de precepto de la iglesia? Porque obviamente la fiesta dominical, todos los domingos hay que ir a misa, pero hay un grupo de celebraciones que llamamos celebraciones de precepto, que son obligatorias dentro de la experiencia cristiana católica, que deberíamos de participar siempre. Una, por ejemplo, el 15 de agosto, Día de la Madre, o el 1 de enero, Año Nuevo, o bueno, que obviamente celebramos a María, Madre de Dios. Esas fiestas son de precepto. Deberíamos de ir a misa. Lo manda la iglesia. Que es lo que llamamos en el primer, que lo que se llama en el primer mandamiento de la iglesia católica, las fiestas de guardar. Santo Domingo Sabio, a los 7 años, dijo, voy a celebrar todas las fiestas, me confesaré frecuentemente y comulgaré frecuentemente si el confesor me lo permite. Mis amigos eran Jesús y María y antes morir que pecar. A los 7 años. Domingo Sabio lo entendió todo. Entonces, pidámosle al Señor la gracia de poder nosotros también comprender el regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos porque nos amas con gran locura, a tal punto de que quisiste salvarnos a través de tu Hijo y nos has dado la Eucaristía como ese alimento de vida eterna. Hoy el Evangelio en el capítulo 6 de Juan nos decía que solo el que come y bebe la carne de Cristo se convierte, tiene vida eterna, pero para eso hay que creer, acercarnos con fe y con agradecimiento. Ayúdanos, Señor, a ser como esos padres de la iglesia que conocían tu palabra, pero sobre todo que la vivían, que eran testimonio y luz para todo aquel que caminaba a su lado. Ayúdanos, Señor, a ser nosotros testimonio, a vencer nuestras fragilidades, a vencer nuestras caídas, a ser como el nombre lo indica, cristianos verdaderos, que somos reflejos de Cristo, Cristos pequeños que están siendo extensión de tu amor a todas las personas. Virgencita María, ayúdanos a ser siempre dóciles a la voz del Espíritu como vos mismo lo has sido, a poder aceptar en nuestro corazón el mensaje que Dios nos da y decir como vos misma lo dijiste, hágase en mí según tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Virgencita, y intercede por nuestras necesidades, vos que sos nuestra Madre Santísima, para que podamos convertir esa agua a veces de desgano, esa agua a veces de pereza, esa agua a veces de duda, en el vino de la alegría de aquel que se sabe amado por el Señor. Bendice a todos nuestros hermanos aquí en este momento en el curso. Aquellos que por motivos que tú conoces no pudieron acompañarnos. Así en particular por ser ese instrumento que vos quisiste poner para encargarse de acompañarnos en este proceso. Y a todo el Ministerio Apologética. Para que podamos ser verdaderamente portadores de buena nueva. No solamente de palabra, sino también de vida, de acción, de testimonio. Bendice nuestra noche y cuida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y feliz noche. Gracias, Isaac. Muchísimas gracias a vos también. Hermanos, sí. Muchísimas gracias. Les recuerdo nuevamente, el lunes es la última clase. Entonces, igual a las 7 y yo les voy a estar escribiendo. Pasen buenas noches y feliz fin de semana a todos. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, el tema muy rico. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga y les siga dando esa iluminación